y también bienvenidos a todos los que nos ven por televisión, bienvenidos todos los que nos escuchan por radio, los que nos ven tal vez en alguna nación a través de internet, nos están viendo ahora. Realmente deseamos que Dios los bendiga y que el Señor nos pueda hablar en esta noche. Muy bien, hermanos. Vamos a la palabra rápidamente. Vamos a leer Mateo capítulo 1. Perdón, capítulo 11. Mateo capítulo 11. Uno, ¿verdad? 1. Y vamos a leer del 1 al 11, así que todos uno, del 1 al 11. Muy bien, hermanos, decirles también que el pastor Juan Carlos estaba ya esta tarde regresando de Granada. Ellos estuvieron allí con la familia en Granada y están ya regresando hoy. Así que ya mañana seguramente, si usted pone en Televisión Vida o la radio, ya lo va a escuchar por aquí. Así que no se nos ha perdido el pastor Juan Carlos, no se preocupen. Está bien, gracias a Dios. Yo le decía hoy al pastor Tony, le decía hace una semana que no está aquí el pastor y ya lo extrañamos. ¿Cuánto lo extrañan? Lo echan de menos. Lo echamos de menos. Y no es que lo estemos diciendo por la duda que no esté escuchando y nos ganamos unos puntos. No. Lo decimos de corazón. Lo echamos de menos. A él y a toda la familia. ¿Cuántos aman al pastor Juan Carlos? Amén. Gloria a Dios. En nombre de Dios él es cabeza en este ministerio junto con su esposa. Así que le honramos. Amén. La bendición viene por allí, viene por la cabeza. Amén, hermanos. La bendición de Dios, en el orden de Dios, viene a través de la cabeza. Yo soy el más pequeño acá de los pastores, así que yo casi que le hablo casi como a ustedes, aunque Dios me ha permitido el poder estar en el pastorado. El Señor me ha llamado, pero como lo digo, soy el más pequeño aquí dentro de todos los pastores de esta casa, por lo menos en tiempo, ¿no? En el tiempo que estamos en el ministerio. Pero saben, hermanos, que hay una honra. Hay un principio que es el de la honra, que dice que Dios honra a los que honran. Así que aquel que sabe honrar a Dios y sabe honrar también la obra de Dios y a los hombres de Dios que trabajan en la obra de Dios, Dios los honra también. Amén. Diga conmigo, Dios honra a los que honran. Y saben que en cuanto a los pastores, yo aprendí, antes de ser pastor, siendo miembro de la iglesia, yo aprendí que cuando yo me dirijo al pastor como pastor, entonces yo recibo de la investidura que Dios le ha dado a ese hombre. Por eso yo siempre he llamado a mis pastores pastor. Algunos, cuando yo empecé en el pastorado, me decían, me cuesta llamarle pastor, hasta el día de hoy, ¿verdad? Algunos dicen, me cuesta porque siempre yo he sido Marcos, ¿verdad? Marco, y yo no tengo ningún problema con que me digan Marco, pastor. La verdad que eso no es un problema para mí, porque ahí no está ahí nuestra identidad, ¿no? Pero yo aprendí siendo miembro que si yo me dirijo al hombre de Dios como pastor, yo recibo la bendición de él como una bendición de pastor. Amén. Pero si yo me dirijo a él como Juan Carlos o como en el tiempo que estaba el pastor Fernando, como Fernando, entonces yo voy a recibir de Fernando. Amén. O voy a recibir de Juan Carlos. Pero de acuerdo a mi posición, de acuerdo a mi honra, yo también voy a ser bendecido. Así que si usted a mí, Marquito, si usted me dice, Marquito, ven, dame un consejito, tal, bueno, usted va a recibir un consejito de Marquito. Amén. Ahora si usted viene, y no estoy diciendo que me llamen pastor, no, pero entiéndalo, es para bendición vuestra. Pero si usted viene
y usted honra, ¿verdad?, al hombre de Dios, entonces usted va a recibir esa bendición y esa honra del pastor. Usted no va a recibir un consejito de Marquitos, sino que usted va a recibir una palabra de Dios que viene a través del hombre de Dios en ese momento y que viene de la investidura. Amén, hermanos. No sé si se comprende, no sé si me explico en lo que estoy diciendo. Así que yo enseño, y yo le enseño porque lo he practicado también, a poder honrar a la gente que Dios ha puesto como esos obreros que decíamos antes. Hermano, realmente yo creo que los campos están listos y creo que Dios nos quiere preparar. Dios te quiere preparar a ti y Dios me quiere preparar a mí para que podamos levantar esa gran cosecha que ya está lista en estos días. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que prepárate para ser un obrero del Señor, no un cristiano más. No seas un espectador de lo que Dios está haciendo, sino que anímate a meterte. Obviamente que en el tiempo de Dios, en el proceso del Señor, pero anímate a meterte y a ser protagonista, a ser un partícipe de la obra del Señor. Amén. La verdad que el papel estelar lo tiene el Señor Jesucristo. Él es el actor principal dentro de esta obra, si lo pudiéramos comparar con una obra de teatro, a todo el proceso del Señor y toda la obra de Dios, Él es el actor principal, Él es el protagonista. Pero qué bueno que nosotros podamos ser participantes también y no solo espectadores. Amén. Así que vamos a meternos al campo, vamos a meternos al campo de batalla, vamos a meternos en el lío, como se dice aquí. Amén, iglesia. Dios nos está preparando para este tiempo. Y yo quiero hablar acerca de un principio hoy, así que rápidamente vamos a meternos allí. En unos pocos minutos, poder llegar hasta este principio y que Dios nos lo revele. Dijimos Mateo 11, 1 al 11. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y respondió Jesús, le dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan y decía lo siguiente: Señor, esta pregunta: ¿qué saliste a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Mas qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien prepara tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Amén. Hasta aquí leemos este versículo y nos guardamos ese versículo 12 para enseguida, en unos minutos. Entonces el Señor va a hablar aquí acerca de Juan el Bautista, pero porque primero Juan el Bautista había mandado a preguntar. Él estando en la cárcel, ustedes saben que Juan el Bautista fue un hombre de Dios poderoso, de tal forma que dice la palabra que él fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Amén. Eso es tremendo, hermanos. Porque en el momento en el que María, la madre de Jesús, fue a visitar a su parienta, Elizabeth, dice que Elizabeth estaba encinta por un milagro de Dios, porque ella no podía tener hijos, pero Dios le había hablado a Zacarías, que era el padre de Juan. Entonces, por esa palabra de Dios, el Señor obró el milagro
y Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista. Cuando María, la madre de Jesús, llega, estando embarazada de Jesús, dice que cuando se encontraron las dos madres, ¿qué pasó en el vientre de Elizabeth? ¡Pah! Pegó un salto. El bebé que estaba allí, todavía Juan el Bautista era un feto, ¿verdad? Todavía estaba ahí formándose, pero pegó un salto. Así que dice en Lucas, dice que él fue lleno del Espíritu Santo en ese momento. Y no solamente él, sino que Elizabeth, la madre, también fue llena del Espíritu Santo en ese momento. Así que Juan el Bautista fue, podríamos decir que ahí, aún desde el vientre de su madre, fue tocado por el Espíritu Santo de Dios. En ese encuentro con Jesús. Porque este varón, según lo que Jesús mismo dice aquí, iba a ser el más grande. ¿Es verdad? Es lo que dice. Iba a ser el más grande dentro de los hijos nacidos de mujer hasta ese tiempo. El profeta, el mayor profeta. Este era el hombre que le iba a preparar el camino al Mesías. Juan el Bautista era el hombre que iba a preparar el camino a Jesús. Él es el que iba a predicar este mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque venía un tiempo en que el reino de los cielos se iba a establecer otra vez en la tierra. Amén, hermanos. Y este varón, este profeta, que era nazareno, que era un hombre apartado y dedicado para Dios. Dice que no podía cortarse el pelo, no podía tomar nada con alcohol. Era un hombre apartado para Dios. Por sus padres fue apartado desde su infancia. Y este no tuvo un ministerio en medio de la ciudad. Este no tuvo un ministerio en un lugar donde estaba estratégicamente bien colocado. No. El Señor lo sacó al desierto. Y este vivía en el desierto. Se vestía con pieles de animales. Y dice que comía miel y miel silvestre, ¿no? Y estaba con el pelo largo, con la barba. Este era un loco, hermano. Si uno lo ve, si Juan el Bautista se nos aparece hoy, aquí nos pegamos un susto todos. Pero sin embargo, por eso Jesús dice: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Qué saliste a ver si ningún atractivo había en este? Sin embargo, muchos se acercaban, y dice que después de haber estado tiempo en el desierto, el Señor lo saca a Juan el Bautista, empieza su ministerio, y ahí en toda la ribera del Jordán él empieza a ministrar, empieza a predicar el bautismo en aguas para arrepentimiento, preparando el camino del Señor. Y dice: yo bautizo, él decía, yo bautizo en agua, pero viene uno después de mí que os va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Y estaba hablando de Jesús. Él preparaba el camino para un nuevo tiempo. Dice aquí Jesús en la palabra que Juan el Bautista, dice el versículo 11: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? No hubo ninguno mayor que él hasta ese momento. Mayor, no estaba hablando de uno mayor en poder o mayor en milagros. Estaba hablando de un profeta mayor en la honra. Porque los demás profetas profetizaron acerca del Mesías, pero que el Mesías iba a venir. Pero en el caso de Juan el Bautista, él iba a verlo. Él iba a bautizar en aguas al Mesías. Él iba a convivir unos años con Jesús. Así que todo lo que él estaba profetizando iba a ocurrir aún en los días de su vida, esa venida del Mesías. Pero también dice aquí que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Así que Jesús está diciendo, aunque Juan el Bautista fue el mayor de los profetas, aún el más pequeño de los hijos de Dios que van a venir en este nuevo tiempo que Jesús inauguraba, iba a ser mayor que Juan el Bautista. Amén. Amén, hermanos. ¿Sabes quiénes somos esos pequeños nacidos después de Jesús? Esos pequeños somos nosotros. Esos pequeños que hemos entrado en el reino de los cielos, esos somos nosotros, la iglesia del Señor. Empezaron entrando los apóstoles, empezaron después los 120, después la iglesia primitiva, y hasta los días de hoy mucha gente empieza a entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Se les revela el reino de los cielos. Amén, hermanos.
¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dice la palabra de Dios que nosotros no somos de esta tierra. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Jesús oró por nosotros y oró así. No oro por esto, no oro para que los saque de esta tierra, porque ellos no son de esta tierra, así como yo no soy de esta tierra. Aunque nosotros estamos aquí, hermanos, pero nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. Amén. Así que yo no sé si tú eres español. ¿Cuántos españoles hay aquí? A ver, levante la mano. Bueno, esa es tu segunda ciudadanía. La primera es la patria celestial. Amén. Así que déjate ahí el soy español, déjatelo a un lado. ¿Ah? Y ponte la camiseta del reino de los cielos. Amén. No sé si hay ecuatorianos aquí, colombianos, argentinos, no sé, ¿de dónde más? Vemos aquí, uruguayos, y yo no sé de dónde más. Hermano, mire, la mezcla que Dios ha hecho aquí, eso es poderoso. La mezcla que Dios ha hecho en las iglesias de España, eso yo no sé si se vive en otra parte del mundo. Pero uno aquí ya no sabemos ya ni cómo hablamos. A mí me escuchan hablar y me dicen, no sé si eres brasilero, no sé, de algún lado eres, no, de aquí no. Y ahí me dan pie para decirle, pues soy ciudadano del reino. Los ciudadanos del reino hablamos así, una mezcla de todas las tonadas. Pero hermanos, esa es nuestra patria celestial, nuestra patria, nuestra ciudadanía principal. Ciudadanos del reino de los cielos. Todos aquellos que hemos aceptado a Jesús y se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, entonces nosotros pertenecemos a esa nación santa que dice la Biblia que somos nosotros. Pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Amén. Amén, hermanos. Entonces, más allá de lo que diga nuestro documento, nuestro DNI, es lo que dice la palabra de Dios que nosotros somos. Ahora, quiero que nos metamos en el versículo 12. Teniendo esta base, hermano, nosotros hemos entrado, y tal vez si hay alguien que me escuche, todavía no ha aceptado a Jesús, porque tal vez hoy sea el día en que puedas aceptar a Jesús en tu corazón, o tal vez reconciliarte con Dios y venir y empezar a experimentar el reino de Dios, el reino de los cielos. Ese evangelio del reino es el que anunciaba Juan, ¿verdad? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese evangelio del reino es el que Jesús le dice en el versículo 5 a los discípulos de Juan. Él no les dijo, sí, yo soy el Mesías. Le dijo, mire, cuéntenle a Juan lo que está ocurriendo. Y él solo se va a dar cuenta si yo soy el Mesías. Y él le dice en el versículo 5, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Esas son las manifestaciones del reino de Dios. Amén, hermanos. Estas manifestaciones tienen que ocurrir en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que el Señor nos está moviendo en fe, hermanos, y Dios está haciendo milagros. Dios está obrando sanidades y yo oro para que en nuestros días los endemoniados sean liberados, los ciegos puedan ver, los cojos salgan de aquí saltando de nuestras reuniones. Amén, hermanos. Y que algún día el Señor nos permita ver un muerto resucitado. Que el Señor nos permita. Yo creo que el mismo espíritu, como dice la palabra, el mismo espíritu de resurrección que operó en Cristo Jesús en el momento que Él resucitó, está en nosotros. Amén. Así que oramos y lo creemos. Hay milagros que Dios está haciendo en la radio, los escuchamos cada día, hermano, de cosas que Dios hace, cosas imposibles que el Señor está haciendo. Y nosotros creemos que este es el comienzo, que hay mucho más que el Señor va a hacer en medio de nosotros. Pero miren lo que dice el versículo 12. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Lo voy a leer otra vez. Y desde los días de Juan el Bautista, así que desde aquel tiempo de la predicación ahí en el río Jordán hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Esa palabra sufre aquí en la Biblia de las Américas, no sé cómo lo dice en las otras Biblias, o en la Reina Valera, por ejemplo, dice sufre.
¿O cómo lo dice? Dice lo arrebatan, sí, es lo conquistan la traducción. Pero el reino de los cielos sufre violencia. Ok, sufre. Bueno, esa palabra arrebatan ahí en la Reina Valera es conquistan. Esa es la traducción. Los violentos lo conquistan. Entonces, esa palabra sufre violencia está en el manuscrito original en griego. Esa palabra está en voz pasiva. Así que este texto debe leerse, hermanos, de la siguiente manera. El reino de los cielos ha sido o está siendo violentado o atacado. El reino de los cielos ha sido y está siendo violentado o atacado. Ahora dice que los violentos son los que lo conquistan. Entonces, déjenme decirle, hermanos, que en otras palabras, este texto lo que está diciendo es que cada vez que el reino de Dios empieza a ser manifestado, inmediatamente y también violentamente es atacado por el diablo, particularmente en sus primeras etapas o en su primer tiempo. Así que cada vez que el reino de Dios empieza a ser manifestado en la vida de una persona, o en un lugar, o en una obra de Dios, o en una iglesia, el enemigo automáticamente, es como que el reino de las tinieblas se activa y ataca con violencia esa manifestación del reino de Dios. Amén, hermanos. Es inmediato el ataque y es violento. Es un ataque feroz y despiadado que se levanta contra las personas que han decidido que Dios las gobierne. Nosotros hemos aprendido que el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? El gobierno de Dios. Es el gobierno de Dios. Nosotros podemos cambiar en el Nuevo Testamento, cada vez que diga reino de Dios, póngale ahí la palabra gobierno y a lo mejor lo va a entender mejor. Dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia. Cámbiela ahí, busca primero el gobierno de Dios y su justicia. Entonces, que Dios gobierne nuestras vidas, que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Entonces, hermanos, cada vez que una persona decide, da ese paso de fe y dice, quiero que el Espíritu Santo gobierne mi vida, y empieza a orar y dice, Señor, venga tu reino a mi vida. Cada vez que una persona toma esa decisión, instantáneamente el reino de las tinieblas se levanta inmediatamente y ataca ferozmente a esa persona para que esa persona cese de esa decisión o se eche para atrás de esa decisión que ha tomado de dejar que el gobierno de Dios se manifieste en su vida. Amén, hermanos. Dígame si no es verdad. El reino de las tinieblas instantáneamente quiere robar, quiere matar y quiere destruir el propósito de Dios en la vida de esa persona o en esa iglesia o en esa ciudad. Quiere cortarlo desde el principio. Fíjense que en los días de Jesús, cuando Jesús nació, dice que Herodes, el rey, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Vino un ataque feroz. Había algo que estaba ocurriendo. Los reyes magos fueron a ver a Herodes y dijo, el Mesías de los judíos va a nacer. Entonces mandó a matar a todos los niños de 2 años. Por eso Jesús y los padres de Jesús tuvieron que huir a Egipto por esa matanza de niños. Así que es un ataque feroz y sobre todo en los primeros tiempos. En los días de Moisés pasó lo mismo. ¿Es así o no? En los días de Moisés el faraón mandó a matar a todos los niños. Porque el reino de las tinieblas es como que se huele algo. Hermanos, Satanás no sabe el futuro. Satanás no conoce el futuro. Pero sí es verdad que él puede percibir que hay algo de Dios que está ocurriendo. Satanás fue un ángel de Dios, Lucifer. Estuvo ahí. Fue el que estaba encargado de la alabanza en el cielo. Estaba ahí, era uno de los principales en la adoración a Dios. Así que él conoce. ¿Usted cree que Satanás conoce a Dios? Claro que sí. Nos conoce también a cada uno de nosotros. Ahora, su autoridad no va más allá
de lo que Dios le permite a él hacer. Amén. Entonces, Dios es soberano y ahora lo vamos a ver enseguida. Pero sí quiero que nosotros, hermanos, estemos atentos, porque cada vez que uno empieza y quiere dar pasos de fe en Dios, uno va a recibir un ataque. Se levanta oposición, como muchas veces decimos, ¿verdad? Hay oposición. Cada vez, si usted quiere saber si está en el propósito de Dios, fíjese si tiene oposición o no. Si no tiene oposición, entonces seguramente que está metido en su propósito, porque el enemigo dice, con este no hay problema, si solo ya se meten en los líos. Pero cuando hay oposición, hermanos, seguramente que estamos ahí, caminando en el propósito de Dios. Se levanta Satanás, el diablo, y todo el reino de las tinieblas, y viene a querer. Es lo que Satanás hace, roba, mata y destruye. Y él quiere hacer eso con el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando una persona recibe a Jesús en su corazón y empieza a seguir a Jesús, cuando decide alguien reconciliarse con Jesús, inmediatamente Satanás, el diablo, va a poner trabas, va a levantar oposición. Seguramente usted lo habrá notado en su primer tiempo, se levanta la familia, te empiezan a criticar los familiares, te empiezan a criticar los amigos, se empiezan a burlar de ti, seguramente tenés problemas en el trabajo, empiezan los problemas de aquí, de allá. Es porque el enemigo está levantando oposición y te quiere hacer retroceder. Cuando una obra comienza, sobre todo en sus inicios, es fuertemente atacada. Cuando alguien empieza a caminar en una nueva revelación de los principios del reino, seguramente que va a ser atacado por Satanás, el diablo, para hacerlo dudar y para hacernos que decaiga nuestra fe. Por ejemplo, el miércoles pasado recibimos nosotros una fuerte revelación acerca de devolver los diezmos a Dios. Amén. Seguramente hay mucha gente que ha tomado la decisión de empezar a diezmar. ¿Sabes lo que va a hacer Satanás, el diablo? Te va a querer atacar en tu economía, para que tú digas, ahora que empecé a diezmar, me falta. Ahora que empecé a diezmar, tengo más problemas económicos que antes. Entonces ya no diezmo más. Y Satanás ha logrado su objetivo. Amén. Y después es muy difícil que tú vuelvas a ese principio. Porque es como que ya ahí te has dado un paso para atrás. Y ya se ha creado un concepto en tu mente. Hay una mentira del diablo que le diste lugar. Entonces, hermanos, pasa así muchas veces. En otras revelaciones en nuestra vida, en otros procesos de nuestra vida, nos pasa de la misma manera. Hay gente que dice, ahora que estoy haciendo las cosas bien, parece que tengo más problemas que antes. ¿Han escuchado eso alguna vez? Ahora que me he puesto las pilas, ahora que estoy ahí buscando al Señor, tengo más problemas, tengo problemas por todos lados. Bienvenido, hermano, bienvenido al club. Bienvenido, hermanos, porque nosotros como cristianos, déjeme decir de que la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es para valientes y violentos, como dice ahí la palabra. Entonces, a veces nosotros tenemos que ir en contra de la corriente y eso hace que surjan problemáticas en la familia, en el trabajo, con los amigos. Tal vez te vas a quedar solo, porque ya los amigos que tenías ya no compartes con ellos, ya no puedes. Y a lo mejor te quedes solo. Ahora vas a tener los hermanos, pero a lo mejor no los conoces tanto o no tienes la confianza si has empezado a caminar con el Señor hace poquito. Entonces, esa oposición se levanta contra nuestras vidas. Ahora, esto es lo que ocurre, hermanos. Cuando alguien decide hacer la voluntad de Dios, cuando alguien decide que los principios del reino de Dios son los principios que va a vivir en su vida, en el infierno saltan todas las alarmas. El infierno está escuchando también nuestras oraciones y están atentos. Y cuando una persona dice, Señor, yo quiero empezar a caminar como tú quieres, yo quiero hacer tu voluntad, parece que suena una alarma en el infierno. Peligro, peligro. Entonces ahí se levantan, ¿no?, los espíritus y vienen a atacarnos y a querer cortar
esa decisión y a querer hacer flaquear al hermano que está tomando esa decisión. Yo me imagino a los demonios preguntándole a Satanás, ¿cuál es el problema? Ante semejante alarma, así preguntan los demonios, ¿cuál es el problema? Y Satanás, el diablo, dice, hay cristianos hablando y queriendo vivir en el gobierno de Dios. Hay cristianos que están queriendo hacer la voluntad de Dios. Ahí en Nonduerma hay algunos cristianos que están diciendo, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad. Y míralo a Juancito, que hace 2 meses lo teníamos ahí en el mundo bien mundano. Y de repente ahora está ahí diciendo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Las alarmas en el infierno. Así que ahí Satanás dice, un escuadrón de espíritus inmundos que vayan y ataquen y apaguen la fe de ese muchacho. Ese que vino del campamento activado. Hay un montón de activados en esa iglesia. El infierno, hermano, se levanta contra nosotros de forma terrible. A veces nosotros ni cuenta nos damos y nosotros estamos viviendo y hay una guerra espiritual feroz. Satanás, el diablo, no tiene compasión y él lo que quiere hacer es matarte, destruirte. ¿De qué forma te mata? Apartándote de Dios, alejándote de Dios, cortando el propósito de Dios en tu vida. Hay un mundo espiritual. Esto es lo que más aterroriza al infierno. Que una persona quiera vivir bajo la voluntad de Dios. Es lo que más aterroriza a Satanás, el diablo, y a sus demonios. ¿Saben por qué? Porque saben que si una persona empieza a manifestar el reino de Dios, lo que esa persona va a hacer es va a ir y va a tomar su territorio. Y esa persona peleará intensamente para conquistar ese territorio que Satanás, el diablo, ha usurpado. Diga conmigo, él es el usurpador. Satanás, el diablo, es usurpador desde el principio. Él usurpó este mundo, él lo usurpó porque Dios le dio la tierra al hombre para que él la gobernara, para que él la sojuzgara, para que él se multiplicara. Ahora Satanás, el diablo, a través del engaño, porque él engañó al hombre y a la mujer, los engañó ahí en el huerto del Edén. Fíjate que Satanás, el diablo, ahí usted puede leerlo en Génesis, no vamos a ir ahí, pero él es un engaño el que él utiliza, porque él le dijo a la mujer, si comes del árbol serás como Dios. Y ese fue el engaño más grande, hermanos, porque lo que no se dio cuenta la mujer es que ella ya era como Dios. Ella no necesitaba comer del árbol para ser como Dios, ella ya era como Dios. Si fue creada a su imagen y semejanza, ¿no? El hombre fue creado a imagen y semejanza y cayó en la trampa, cayó en el engaño. Y cayó de esa posición que Dios le había dado y le entregó esa posición a Satanás, el diablo. Por eso él es el príncipe, así lo llama la palabra, el príncipe de este mundo. Y él ha implantado un sistema, que es el sistema de este mundo, que es el que atrapa a las personas. Y cuando nosotros hablamos de que alguien ha salido del mundo y ha venido a Cristo, ha venido a la luz de Cristo, entonces es que ha salido de ese sistema opresor que Satanás, el diablo, ha instalado desde el principio. Muy bien, hermanos, necesitamos nosotros reconocer que lo que el reino de las tinieblas nos declara es la guerra. Diga conmigo, el reino de las tinieblas nos declara la guerra. Cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, hay guerra espiritual y oposición que se levanta, como yo sé que se está levantando en este momento cuando yo estoy soltando esta palabra. Amén, hermanos, ¿usted se da cuenta? Es en el instante, es instantáneamente, es en el momento. Es el momento. Ya, hermanos, todavía no he llegado al final del mensaje. Todavía no he llegado al final del mensaje. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que es una guerra la que se levanta en nuestra contra. Y en cada lugar donde empieza una obra de Dios, en cada lugar donde el reino de los cielos se empieza a manifestar, empiezan a suceder cosas en el ámbito espiritual. La única forma de rebatir esa
ese ataque demoníaco sobre nosotros es no desistiendo. Diga conmigo, no debo desistir, sino respondiendo, incluso con más violencia. Y ahí en ese versículo 12, cuando habla de violencia, no nos está hablando de violencia física. Fíjese usted que Jesús no violentó físicamente a nadie, aun cuando lo escupieron, aun cuando dijeron barbaridades de él, aun cuando dijeron cosas que eran mentiras, y en su cara se lo decían. Pero Jesús nunca, ni siquiera respondió con violencia. Una sola vez el Señor, en su celo santo y en la ira del Señor, fue que Él tomó el látigo, y predicamos hace unos domingos acerca de eso. Tomó el látigo y en el celo del Señor Él trajo orden y limpieza en el templo. ¿Recuerdan esa ocasión, no? Pero nosotros, hermanos, debemos tener conocimiento de esta guerra espiritual y de lo que ocurre en el ámbito espiritual, porque a veces nosotros estamos demasiado pasivos y dejamos que el reino de las tinieblas avance y estamos ahí metidos en un montón de problemas, cuando nosotros tenemos autoridad, y vamos a verlo en este momento. Dice aquí que los violentos lo conquistan. Así que, hermanos, nosotros con una violencia espiritual, nosotros tenemos que también tomar autoridad y resistir en el nombre de Jesús. Usted no desista. Si usted empezó a diezmar, siga diezmando, porque a la segunda vez, a la tercera vez, al cuarto mes, al quinto mes, usted va a empezar a ver la mano de Dios. Amén. Todo lo que es de Dios, hermanos, permanece. Y nosotros debemos permanecer en nuestra fe también. Nosotros no debemos desistir, no debemos ir para atrás. Si tomamos una decisión en Dios, si se nos revela en un área de nuestra vida y empezamos a tomar decisiones, aunque venga el enemigo como un río, nosotros mantengámonos firmes, porque Dios nos va a respaldar. Jesús estaba diciendo, fíjense en lo que dice Mateo 10, hay una vuelta de página. Mateo 10, versículo 34. Mateo 10, versículo 34. Jesús dice, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Muy bien. Jesús está diciendo, miren que yo no he venido a traer paz. Aunque Jesús trajo paz, Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, pero la paz que Dios nos da es una paz interior. Amén. Amén, hermanos. Ahora, en el exterior es una guerra espiritual. Es una batalla. Ahora, nosotros tenemos que ir conquistando y nosotros tenemos que ir teniendo victoria en nuestra vida. Pero es verdad que se levanta la oposición y muchas veces la oposición más fuerte viene de los más cercanos. Viene de la misma familia. Jesús mismo, cuando Él empezó su ministerio, estaba en una casa rodeado de gente, una multitud, y su madre y sus hermanos desde afuera le decían, llámenlo, porque no podían entrar adentro. Su madre, sí, María, y los hermanos de Jesús desde afuera, y decían, está loco, está fuera de sí, dice la palabra. Decían de Jesús que estaba fuera de sí. ¿Por qué? Porque había dejado la carpintería, porque había empezado una obra que ellos no la entendían. Entonces empezaron a criticarle. Y ahí fue cuando Jesús dijo la famosa frase, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. O sea, le estaba diciendo a los que le oían, vosotros sois mi familia. El ataque más feroz a veces viene de los más cercanos, viene de la familia. Quizás se burlen de ti,
quizás te critiquen todo el tiempo, no entiendan lo que haces, quizás te vengan a decir, allí te están robando el dinero, ahí te llenaron la cabeza, todas esas cosas. Dígame si no han escuchado esas cosas. Ahí todo el día en la iglesia, y todo el día en la iglesia. Te dice, ¿qué hacen ahí adentro? Están todo el día allí. Y reuniones los miércoles y los domingos, y después hay que ir a otro lugar y hay que venir, y todo el día en la iglesia, y hay que limpiar la iglesia, y hay que arreglar la iglesia, hay que, no sé, construir, reformar. Hermanos, a veces la gente no entiende lo que Dios está haciendo en nuestra vida y surgen esos ataques. El mismo Jesús lo vivió. Déjame decirte que si tú permaneces fiel, porque en el caso de la familia de Jesús, ¿sabes cuál fue el final, no? Que toda la familia de Jesús sirvieron a Jesús, ¿no? Y ellos estuvieron en la iglesia primitiva, ¿no? Los hermanos de Jesús, ¿no? La misma María ahí estuvo con las mujeres, era una fiel mujer de Dios. Pero al principio no entendieron el propósito de Dios. Si tú no desistes y si tú te mantienes firme, hermanos, esos que se levantaron a criticarte, esos que se levantaron a murmurar contra ti, que te hicieron la guerra, un día te van a venir a decir, háblame de ese Jesús. ¿Qué ha pasado en tu vida? A mí me pasó, hermano, yo lo he contado varias veces. Amigos, cuando volví ahora a Argentina, amigos míos de mi misma edad. Uno de ellos, antes de venirnos, justo antes de venirme, me dice, Marco, ¿cómo hiciste? Claro, veía la familia, nos veía y dice, ¿cómo hiciste? Él tenía 6 hijos, este muchacho, 6, mi misma edad, 6 hijos con 3 mujeres diferentes. Su vida, y él vivía solo en ese momento. Su vida un desastre, metido en el alcohol, metido en la droga. Y viene y me dice, Marco, ¿cómo hiciste? Y yo lo miraba y le decía, pero si veníamos a las reuniones de jóvenes juntos. Si íbamos a los adolescentes juntos y me preguntas tú cómo hice. Solamente dejé que el Señor gobierne mi vida. Dejé que el Señor gobierne mi vida. Dejé que el reino de Dios se manifieste en mi vida y nada más. Si yo no tengo nada especial, no tengo nada diferente a ti. Es la obra de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Y los mismos que se me burlaban. Muchos ahí en el barrio, y Noel lo sabe. Muchos ahí en el barrio, yo vengo de una familia cristiana y a mí me decían el aleluya. Así que yo iba por ahí y me decían aleluya, me gritaban de la esquina. Yo le decía gloria a Dios. Medio con bronca se lo decía en esa época, no se lo decía con unción, pero yo le respondía así. Me daba una rabia y muchos de ellos, hermano, ahora estando ahí pastoreando tenía que ministrarles, tenía que bendecirles y venían a decirme, Marco, ¿cómo es esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Amén, hermanos. Dios honra a los que le honran a Él. Gloria a Dios. Así que en el caso de Jesús fue así. En el caso de aquellos que no desisten, el Señor quiere obrar. Quiero que veamos ahí en Lucas, hermanos. Y quiero que leamos estos versículos en Lucas y unos versículos más y ya que podamos orar. Lucas capítulo 11. Versículo 20. ¿Lo tienen? Dígame amén si lo tienen. Lucas capítulo 11, versículo 20. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Hasta aquí. Jesús había libertado a un joven. El Señor lo había librado de un espíritu inmundo. Y había muchos que estaban diciendo que él hacía eso en nombre de Belcebú, en nombre de Satanás.
Así que Jesús ahí va a decir en estos versículos que un reino que está dividido no puede permanecer. Así que él no podía estar haciendo esto en nombre de Belcebú. Jesús dice en el versículo 20, como hemos leído, que si él podía liberar a este muchacho, podía echar fuera demonios, entonces eso quería decir que el reino de los cielos se había acercado. El poder de Dios se estaba manifestando. Cuando un hombre fuerte, y pone Jesús este ejemplo, cuando un hombre fuerte custodia su palacio, tiene sus armas, y aquí está hablando de espíritus inmundos. Hay un hombre fuerte, hay principados que ocupan ciudades, hay en el reino de las tinieblas, hay huestes espirituales de maldad que tienen tomada la vida de las personas. Amén, hermanos. Entonces, dice que cuando un hombre fuerte está custodiando la casa y está armado, tiene ahí el botín y esa casa le pertenece. Pero cuando viene uno más fuerte, con una autoridad mayor, dice que le quita las armas, lo echa del lugar y además se queda con el botín. Lo que Jesús estaba diciendo ahí, que es verdad que había espíritus inmundos que eran fuertes y que tenían atadas a las personas, como a este joven. Pero dice Jesús, aquí viene uno más fuerte, que viene a quitar las armas y viene a echar a ese hombre fuerte. Amén, hermanos. En la misma forma y de la misma manera pasa en la vida de las personas. Aún en lugares nosotros tenemos que tomar autoridad. Jesús nos enseñó cómo hacerlo. Jesús nos habla aquí de que una de las manifestaciones del reino de los cielos es esa liberación, que los espíritus inmundos huyen. Y Jesús está hablando aquí de que Él es el hombre fuerte. Déjeme decirle, hermano, no hay ni un solo metro cuadrado de la tierra donde nosotros vivimos, hoy en día, en este tiempo en el que nosotros estamos, después de la obra redentora de Cristo, no hay ni un solo metro cuadrado de la tierra en la que vivimos, no hay ni una sola persona que Jesús no haya vuelto a comprar legalmente con su propia sangre en la cruz del Calvario. Amén. Como yo dije, el hombre perdió la tierra. Dios le dio la tierra al hombre para que la administre y el hombre la perdió porque se dejó engañar y le falló al reino de los cielos y cayó desde esa posición. Satanás, el diablo, usurpó ese lugar y él se hizo a sí mismo príncipe de este mundo. Ahora, el Señor Jesucristo, que la Biblia lo llama el segundo Adán, a través de su vida, su muerte y su resurrección, Él compró con su sangre una vez más la tierra y todos los que en Él habitan. Amén. Todos los que en ella habitan. Dice el Salmo 24, del Señor es la tierra, su plenitud y todos los que en ella habitan. Es del Señor. La tierra es del Señor. Hoy en día, la tierra es de nuestro Señor Jesucristo. Yo escribí acá en una forma práctica: Satanás, el diablo y sus demonios son los ocupas más grandes del mundo. Satanás, el diablo, es el ocupa más grande del mundo, porque él está ocupando un territorio que ya no le pertenece a él. Y es como cuando tú tenías a alguien, los que han sido locatarios aquí, los que han alquilado una casa, es como que tú tenías ahí una casa, tenías a alguien viviendo en tu casa y ahora quieres que se vaya, pero ese no se va. Ese es un ocupa. Está ocupando una casa que no es de él. Y mientras él sea fuerte, no lo vas a poder sacar de allí. Ahora, si tú vienes, por ejemplo, te traes una patrulla policial y vienes a la casa y ya vienes con alguien más fuerte que despoja a esa persona, la saca de la casa y ya tú puedes entrar, limpiar la casa y la casa vuelve, ya es tuya, pero tú la vienes a ocupar. Amén, hermanos. Esa es la obra que el Señor ha hecho. Yo quiero hablar, por último, del principio de la resistencia. Diga conmigo, principio de la resistencia. Y vamos a ir a Efesios, y ya con esto quiero concluir en esta noche. Efesios capítulo 6.
Y quiero que nosotros lo veamos, hermanos, de esta manera. Jesús ya venció a Satanás el diablo y a todo el reino de las tinieblas en la cruz del Calvario. Dice la palabra que Él los venció y los exhibió públicamente para que todo el mundo los viera. El mundo espiritual sabe que está vencido. Satanás el diablo sabe que está vencido. Ahora Él nos quiere engañar a nosotros y nos quiere hacer creer en su poder y que Él puede contra nosotros. Se levanta esa oposición, como yo dije al principio, pero nosotros también tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Hace algunos miércoles prediqué acerca del poder del nombre de Jesús. Nosotros hoy en día podemos conquistar ese territorio que ya es del Señor. Para ponerles un ejemplo y que ustedes lo puedan entender, igual que en los tiempos de Israel, cuando el Señor ya les había dado la tierra prometida, ¿verdad? El Señor les había dado la tierra prometida. Incluso en Moisés, como una tipología de Cristo. Moisés fue el que los libertó de Egipto, pero él mismo no entró a la tierra prometida. Moisés los libertó, pero él se quedó a las puertas. Y después el pueblo tuvo que entrar de la mano de Josué y tuvieron que conquistar esa tierra que Dios ya le había dado y que era su herencia. Pero ellos tuvieron que conquistarla y echar de esa tierra a todos los moradores de Canaán, ¿no? A los amorreos, a jebuseos y a todos esos que vivían allí, ¿no? Entonces, de la misma manera ocurre con nosotros. El Señor nos ha libertado, pero ahora nosotros tenemos que empezar un tiempo de conquista. Entonces, en el nombre de Jesús, el Señor ya nos ha dado, hermanos, cada área de nuestra vida, el Señor ya nos ha dado victoria y nosotros podemos ser más que vencedores en aquel que nos amó. Ahora nosotros tenemos que tomar autoridad y con violencia, como dice en el primer versículo que leímos, entrar por la fuerza y empezar y dejar que el reino de los cielos se empiece a manifestar en nuestras vidas. Yo anoté este principio: nadie puede resistir o defender un territorio si antes no lo ha conquistado. Yo quiero hablar un poquito acerca del principio de la resistencia, pero la verdad es que nadie puede defender un terreno si antes no lo conquistó. ¿Cómo voy a defender yo esta casa? Si esta casa no fuera mía, ¿cómo yo la voy a defender si no he entrado todavía aquí? Entonces, cuando nosotros vamos conquistando áreas en nuestra vida, y este es el punto, hermanos, cada vez que alguien tiene una revelación y conquista una área de su vida, en el nombre de Jesús, entonces ahora lo que toca es persistir, resistir, perseverar. Una vez que has conquistado, una vez que en el nombre de Jesús tú has tomado autoridad y has empezado a caminar en la voluntad de Dios, ahora tienes que resistir. Amén. Diga conmigo, resistir. Y miren, en Efesios 6:10, este versículo, este pasaje que es tan conocido, pero me llama mucho la atención cómo lo describe el apóstol Pablo. Dice, verso 10, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Diga conmigo, estar firmes contra las insidias del diablo, contra los ataques del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué dice? Resistir. En el versículo 11 dice, para que podáis estar firmes. En el versículo 13 dice, para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Otra vez. Verso 14, estad pues firmes. Otra vez. Y ahí empieza a nombrar la armadura de Dios. Ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Toma también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Verso 18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu,
y así velad con toda perseverancia. Otra vez. Y súplica por todos los santos. Así que mire, en estos versículos, en estos 8 versículos, yo leo: una vez estar firme, 2, resistir, 3, estar firme, 4, firmes, 5, con toda perseverancia. ¿Qué cree usted que nos estaba queriendo decir Dios en este pasaje? Que tenemos que resistir. ¿Cuál es, hermano, nuestra posición como hijos de Dios en la batalla espiritual? Nosotros apropiarnos de la victoria de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de Jesús dejar que el reino de los cielos se manifieste en nuestra vida, y así vamos dando pasos y vamos conquistando áreas en nuestra vida. Vamos conquistando territorio que Satanás, el diablo, nos ha robado. Ahora, cada vez que nosotros damos un paso, después, revestidos con toda la armadura de Dios, tenemos que estar firmes. Tenemos que resistir. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios. ¿Qué dice? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Fíjate que no dice ataca al diablo. Dice resistir al diablo. Así que, hermanos, nuestra posición como iglesia del Señor, la mayoría de las veces, es resistir, es soportar, es aguantar. Por eso Dios está tan interesado en trabajar en nuestro carácter. Jesús fue así, hermano. Jesús, mire la vida de Jesús. Jesús resistió todo el tiempo. Dice que cuando miró Jerusalén afirmó su rostro y descendió a Jerusalén, pues sabía que allá le esperaba la muerte, sabía que le esperaba todo el desprecio, y él afirmó su rostro, se puso firme, dijo: allá voy al propósito. La vida cristiana, hermano, es una vida de resistencia, es una vida de resistencia, es una vida de aguantar muchas cosas. Amén. Cada una de las armaduras, de las armas que el apóstol Pablo nombra en este capítulo, son armas de resistencia. La mayoría son armas de defensa. Fíjese usted, la coraza es defensa. El cinturón que llevaban también era para sostener, ¿no? La coraza, para sostener también la parte de la armadura de abajo, era de defensa también. El yelmo de la salvación, ¿de qué es el yelmo? Es defensa. El escudo, ¿para qué es el escudo? Básicamente para defendernos. El escudo de la fe es el que nos permite a nosotros apagar todos los dardos del maligno. El calzado de los pies también, que es el apresto del Evangelio de la Paz, también para proteger los pies, de que no se dañaran los pies de los soldados. Y aún la espada, hermano, aún la espada del Espíritu que habla allí. La espada, la palabra que el apóstol Pablo usa en griego, no es la espada que los soldados usaban para atacar. La espada que nos habla ahí es una espada más corta, que los soldados la llevaban aquí, en el muslo. Y esa espada era una espada de defensa. Esa no era la espada larga para atacar. Esa era una espada que se usaba para luchar en el cuerpo a cuerpo. Cuando la falange del ejército y todos los escudos se ponían uno al lado del otro y empezaban en una resistencia, empezaban a avanzar. ¿Han visto alguno la película 300? ¿Cuántos la han visto aquí? Los 300 ahí puestos, y soportando, más o menos, hermano, para que se den una idea. Eso es lo que ocurre en el ambiente espiritual con nosotros. Y tomamos el escudo y soportamos. Y dice que en algunos momentos, cuando el enemigo ya se les echaba encima, es cuando sacaban la espada, esa espada pequeña, para pelear en el cuerpo a cuerpo. Pero era una espada también de defensa. Hermanos, nosotros hoy en día tenemos que ser gente resistente. Déjeme decirle, hermano, que yo veo hoy en día muchos cristianos que a la primera de cambio se echan para atrás. Muchos cristianos que ante el primer problemita ya dejan el evangelio, ya desisten de la decisión que tomaron. Yo quiero animarte en esta noche a que puedas fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza y puedas estar firme. Hermano, no importa que venga el día malo. Van a venir y muchos otros días malos. Ahora, dice la palabra de Dios, que nosotros estemos firmes,
vestidos con toda la armadura de Dios para que cuando venga el día malo, nosotros podamos permanecer firmes. Y tú te vas a mantener ahí, el enemigo va a venir como un río. Pero ¿qué pasa? Dios está contigo, la fuerza de Dios está contigo. Y te vas a mantener firme. Y ese día malo va a pasar. Los días malos pasan. Yo no creo en aquella gente que vive toda la vida mal. No, hermanos. Hay un día que el enemigo te ataca con toda su furia. Pero si tú te mantienes firme, te vas a dar cuenta que tú vas a haber avanzado. Y nuestra carrera, hermano, vamos avanzando así, poco a poco, poco a poco. Damos un pasito y resistimos. Damos otro paso y resistimos. Amén, hermanos. En estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles, Dios quiere que nosotros seamos gente de madera buena. Que nosotros seamos hombres y mujeres fieles a Dios hasta las últimas consecuencias. Nosotros podemos mirar a nuestros hermanos en otros países como están dando su vida por Cristo. ¿Qué pasaría si vienen aquí en esta noche y te apuntan con un arma, ¿no? Te dicen, toma esta decisión, o niegas a Cristo o mueres. Hoy en día quizás en muchas iglesias muchos cristianos saldrían de ahí negando al Señor. Pero hermanos, seamos nosotros un pueblo firme, seamos nosotros un pueblo que sabe resistir los ataques del enemigo. En el nombre de Jesús. Pongámonos de pie, hermanos, y quiero que podamos orar. Ese versículo de Santiago quiero leerlo porque el Señor usa esa palabra también, resistir. Pero lo primero es estar vestidos con toda la armadura de Dios. Y también ahí en Santiago dice, someteos pues a Dios. Eso es dejar que el gobierno de Dios tome control de nuestras vidas, que venga el reino de Dios. Algunos quieren resistir al diablo, pero sin someterse a Dios. Y ahí es cuando el enemigo hace lo que quiere con tu vida. Algunos quieren reprender demonios, pero no están viviendo una vida en orden. Y el enemigo se burla y se ríe de ellos. Pero si tú estás sujeto a Dios, si tú estás viviendo y el gobierno de Dios está rigiendo en tu vida, entonces tú con toda autoridad puedes reprender al enemigo, puedes resistir al enemigo. Y él, dice la palabra, huirá de vosotros. A lo mejor en el primer momento se levante la oposición, tengas problemas por todos lados, pero tú mantente firme y resiste al diablo. Yo te resisto en el nombre de Jesús. Satanás, diablo. Una vez, y termino con esto, hermanos, una noche estaba en casa y los críos eran pequeños, Daniel y Elías, bien pequeños bebés, y estaba durmiendo y casi que pude sentir la presencia de, no sé si era Satanás el diablo, un demonio, no sé qué era, pero casi durmiendo, ¿no? Como en un sueño, casi sentir el aliento de un demonio ahí cerca. No me tocó porque el enemigo no nos puede tocar, pero sí hace que a nuestro alrededor se levante toda la problemática. Y ¿sabe lo que me dijo? Pude sentir una voz así horrible. Y me dijo, vengo de estar en la habitación de tus hijos, queriendo infundir temor, porque el enemigo opera de esa manera. A veces no te va a atacar a ti mismo, porque sabe que a lo mejor tú estás fuerte en el Señor, pero él se va a querer meter con los hijos, como ocurre ahora que están persiguiendo a nuestros hermanos. Matan primero a sus hijos, después a su esposa. Saben que uno está firme. Y enseguida yo me desperté en ese momento y el temor me invadió. Pero en el instante, hermano, no dejé pasar ni 3 segundos y me levanté. Noel está de testigo, encendí todas las luces de la casa y empecé a reprender en el nombre de Jesús. Digo, Satanás, diablo, ¿y sabes cuál es la oración que me venía? Y mira, todo lo que el enemigo hace para destruir y para traer temor, Dios lo torna en bendición. Todo coopera para bien. Porque yo empecé a orar ese día y le decía a Satanás, el diablo, tú puedes estar a un palmo de mi cara, pero no me puedes tocar. Tú puedes estar a un palmo de la cara de mis hijos, pero no los puedes tocar porque la protección de la sangre de Cristo, porque Jesucristo te ha vencido en la cruz del Calvario. Me vino una convicción y una fe, hermano. Y sabe que el enemigo salió huyendo. Ese día, esa noche nosotros, a la media hora que pasó eso, estábamos ahí en mi casa alabando al Señor, gozándonos en Dios, dormimos todos tranquilos y no pasó nada. Amén. Si hubiésemos dejado que el temor entre, el enemigo hacía estragos ahí. Y quién sabe lo que le hubiera pasado a mis hijos, porque yo sé que el enemigo no para de maquinar. Pero nosotros
tenemos autoridad en el nombre de Jesús y nos cubrimos con su sangre en esta noche. Amén. Amén, hermanos, en el nombre de Jesús. Si Dios quiere, en otra oportunidad podemos meternos. Yo creo que Dios nos está hablando, hermano, acerca de guerra espiritual y que hay un mundo espiritual que está operando. Un hermano me contaba una visión en estos días de cómo había él, se le habían abierto por un momento los ojos espirituales y pudo ver lo que estaba operando en el centro de la ciudad de Murcia. Todo lo que estaba pasando en el ambiente espiritual era terrible. Por unos segundos hay un mundo espiritual. Amén, hermanos, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, en tu santo nombre. Queremos ser, Dios mío, esos obreros, como nos hablabas al principio, esos hombres y mujeres tuyos, Señor. Queremos ser esos violentos en el espíritu, Señor, que conquistan, Señor, que pueden arrebatar, Dios mío, aquellas cosas que el enemigo nos quiere robar. En el nombre de Jesús. Oro por mis hermanos, Señor, para que tu sangre preciosa cubra a mis hermanos y a todas sus familias, Señor. En esta hora, Señor, entiendo que estamos caminando, Señor. Desde hace años esta casa espiritual, Señor, se le ha revelado el reino de los cielos. Y estamos caminando en el evangelio del reino. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Que venga tu gobierno, Señor. Pero sabemos que hay oposición, sabemos que el enemigo se levanta y en el nombre de Jesús, en esta hora queremos resistir al diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprender todo demonio inmundo de miseria que viene en contra de nuestras casas. En el nombre de Jesús, todo espíritu de temor. Hay espíritus de temor que en esta semana han estado operando y han querido venir con ideas, atemorizándote, trayendo la duda. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos todo ataque del enemigo, resistimos, Señor, tomamos las armas que tú nos has dado, Dios mío, tomamos el escudo de la fe, Señor, cubre nuestras mentes, Señor, con la seguridad de la salvación, Señor, cubre, Señor, nuestros pies con el calzado del apresto del evangelio, cubre nuestro pecho espiritual, Señor, con la coraza de justicia, ceñimos nuestros lomos con la verdad, Señor, nos ajustamos el cinturón en el nombre de Jesús, tomamos la espada también del Espíritu, Señor, que es tu palabra, Dios mío, y nos agarramos de ese versículo en Santiago, Señor, dice tu palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid al diablo, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas, en la casa de mis hermanos, Señor, la multiplicación tuya en estos días, Señor, la sanidad tuya, la salvación, la liberación, Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado, Dios mío, y entendemos que aún cualquiera de nosotros, Señor, es mayor en honra, Dios mío, porque somos hijos tuyos, mayor que Juan el Bautista, Señor. En el nombre de Jesús, revélate a nuestras vidas, Señor, y haz como tú quieras en estos días, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, este mensaje no es para infundir temor, al contrario, es para que nosotros tomemos autoridad en el nombre de Jesús, pero no podemos ignorar lo que ocurre en el mundo espiritual y no podemos ignorar el enemigo que tenemos. Ahora el enemigo está vencido. Desde hace más de 2000 años él está vencido. Ahora nosotros tenemos que tomar esa autoridad. Nadie la va a tomar por nosotros. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos aquí el domingo a las 9 de la mañana. Estamos orando y a las 10 comenzamos la reunión. Estamos aquí al frente también, si alguno tiene necesidad, acérquese sin compromiso y podemos estar orando. Dios les bendiga, Dios bendiga también a los que nos ven por televisión y desconectamos. Mañana continuamos con ese programa en directo a las 10 de la mañana y con Aposento Alto a las 8 en directo por televisión y por Radio Vida. Dios les bendiga.